Bienvenidos semionautas, hoy día vamos a conversar sobre las transfusiones de sangre, pero respecto a su compatibilidad de grupos sanguíneos, tanto ABO, RH y los que son los anticuerpos irregulares. La transfusión de sangre es un procedimiento vital en el ámbito médico. Consiste en transferir sangre o sus componentes a un paciente. Para garantizar el éxito de esta práctica es fundamental comprender la compatibilidad de los grupos sanguíneos, los grupos ABO, el factor RH y así como la presencia de anticuerpos irregulares. Es por eso que el día de hoy vamos a conversar sobre esta información de forma un poco más completa que videos previos. Ahora, el objetivo principal es brindar un enfoque integral, riguroso sobre la selección de donantes y la realización justamente de estas pruebas de compatibilidad. Además, se abordarán detalladamente las principales consideraciones para prevenir reacciones transfusionales y promover una atención médica segura, eficiente y sin complicaciones. Empecemos a conversar sobre los grupos sanguíneos ABO. Estos son determinantes cruciales para la compatibilidad y seguridad de las transfusiones de sangre en el campo de la medicina. Es fundamental tener en cuenta los 4 grupos principales ampliamente conocidos y reconocidos a nivel mundial: el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo o 0. Cada uno de estos grupos se caracteriza por la presencia o ausencia de antígenos específicos en la superficie de los glóbulos rojos. Estos antígenos son clave para garantizar la idoneidad y efectividad de las transfusiones, puesto que interactúan directamente con los anticuerpos presentes en la sangre de los mismos receptores. Asimismo, resulta esencial comprender la importancia de los anticuerpos en este proceso, ya que pueden provocar reacciones incompatibles si no se tienen en cuenta adecuadamente. Entonces, vamos a conversando uno por uno. Los glóbulos rojos del grupo A poseen antígenos de tipo A en sus membranas, mientras que los del grupo B poseen antígenos del tipo B. Por otro lado, los del grupo AB presentan ambos tipos de antígenos y los del grupo O no tienen ninguno. Estas características son esenciales para determinar la compatibilidad entre el donante y el receptor durante una transfusión de sangre. Por ejemplo, un receptor del grupo A solo podrá recibir sangre de donantes del grupo A o del grupo O, pero no del donante del grupo B o del grupo AB, ya que los anticuerpos presentes en su sangre se activarían frente a los glóbulos rojos con antígenos de tipo B o AB. De forma similar, un receptor del grupo B solo podrá recibir sangre de donantes del grupo B o del grupo O. Por su parte, los receptores del grupo O pueden recibir sangre de donantes del grupo O, pero solamente del grupo O, ya que los anticuerpos presentes en su sangre se activarían frente a los grupos rojos con antígenos de tipo A, B o AB. Es importante destacar la importancia de realizar pruebas de compatibilidad antes de llevar a cabo cualquier transfusión de sangre. Los laboratorios clínicos utilizan diferentes técnicas para determinar la compatibilidad. Entre ellas, la mezcla de sangre del donante y del receptor en tubitos de ensayo para observar si se producen o no reacciones de aglutinación. Hoy en día, en el fondo, esto se hace una contraprueba al lado del paciente. Estas pruebas son vitales para prevenir reacciones inmunológicas graves, como la hemólisis, que pueden ser potencialmente mortales para el receptor. Por ello, se recomienda siempre verificar la compatibilidad de grupos sanguíneos y realizar las pruebas necesarias antes de realizar cualquier tipo de transfusión. En resumen, los grupos sanguíneos ABO son esenciales para garantizar la compatibilidad en las transfusiones de sangre. La correcta identificación y comparación de los grupos sanguíneos de donantes y receptores es fundamental para evitar reacciones inmunológicas graves y proteger la salud y el bienestar de los pacientes. Bien, ahora hablaremos del factor RH. Es otro de los componentes importantes en la determinación de la compatibilidad sanguínea. Las personas pueden tener un factor RH positivo presente en la superficie de los glóbulos rojos, o un factor RH negativo ante su ausencia. La combinación entre el tipo de grupo sanguíneo ABO y el factor RH determina los diferentes tipos de sangre. Por ejemplo, una persona con sangre del tipo A y factor RH positivo se considera A positivo, y aquellos con sangre del tipo B y factor RH negativo se consideran B negativo. Es esencial tener en cuenta la compatibilidad entre el factor de RH del receptor y el factor RH del donante al realizar una transfusión de sangre.
que la incompatibilidad puede resultar en reacciones inmunológicas graves. Por lo tanto, es fundamental realizar pruebas de compatibilidad del factor RH antes de llevar a cabo una transfusión. Por eso se hace el doble chequeo. Además, es importante destacar que existen otros factores sanguíneos, aparte del factor RH, que también juegan un papel crucial en la compatibilidad sanguínea. Estos factores, como el sistema Kell, el sistema Duffy y el sistema KIT, pueden influir en la determinación de la compatibilidad y deben ser tenidos en cuenta junto con el factor RH. En el caso de las mujeres embarazadas, el factor RH también adquiere una relevancia particular. Si una mujer embarazada tiene un factor RH negativo y el feto tiene un factor RH positivo heredado del padre, existe un riesgo de que se produzca una incompatibilidad llamada enfermedad hemolítica del recién nacido. En estos casos, se debe tomar precauciones especiales para evitar complicaciones durante el embarazo y el parto. La investigación continúa en el campo de la compatibilidad sanguínea. Está enfocada en descubrir nuevos factores y mecanismos que pueden influir en las transfusiones y los trasplantes de órganos. Comprender completamente la compatibilidad sanguínea es crucial para garantizar la seguridad de los pacientes y mejorar los resultados de los procedimientos médicos relacionados con la sangre. Hemos mencionado en el fondo sobre el grupo ABO y por otro lado también tenemos el factor RH. ¿Pero esos son todos los grupos? No. De hecho, si te diste cuenta, mencioné otros grupos sanguíneos algunos minutos atrás. ¿Te acuerdas? Déjalo en los comentarios. Entonces, entró a la conversación lo que llamamos los anticuerpos irregulares. Ahora, también conocidos como haloanticuerpos o anticuerpos heterólogos, son una variedad diversa y especializada de anticuerpos producidos por el organismo de una persona en respuesta a la presencia de un antígeno que difiere completamente a lo que llamamos el sistema del grupo sanguíneo propio, ABO-RH. Estos anticuerpos pueden surgir debido a diferentes situaciones y condiciones complejas, tales como transfusiones sanguíneas previas, embarazo, trasplante de órganos, exposición a enfermedades infecciosas recurrentes e incluso hasta la presencia de mutaciones genéticas. Los dos tipos más comunes de este tipo de anticuerpos son los anticuerpos anti-D y anti-K. Los anticuerpos anti-D, también conocidos como antifactor RH, se generan en personas que tienen factor RH negativo en su sistema de grupo sanguíneo y se exponen a sangre que posee un RH positivo. Esto ocurre principalmente cuando una persona RH negativa recibe sangre de un donante RH positivo, sin haberse sensibilizado previamente a través de la exposición a dicho antígeno. Si estos anticuerpos anti-D no son tomados en consideración o detectados al momento de realizar transfusiones sanguíneas, pueden ocasionar complicaciones gravísimas, potencialmente incluso mortales, como la destrucción de los glóbulos rojos, precipitar anemia hemolítica aguda o incluso crónicas, incluso provocar enfermedad hemolítica del recién nacido en el caso de un embarazo con RH incompatible. Por otro lado, tenemos los anticuerpos anti-K, también conocidos como anticuerpos antisistema Kell. Pueden ser producidos como respuesta inmune a los complejos antígenos del sistema del grupo sanguíneo Kell, los cuales son esenciales y cruciales en la compatibilidad y tipificación de la sangre humana. Estos antígenos del sistema Kell pueden desencadenar la producción de anticuerpos en personas que no lo poseen, lo que puede ocurrir de manera natural o tras una exposición previa a través de transfusiones, embarazo o trasplante, por ejemplo, de médula ósea. La formación y presencia de anticuerpos anti-K pueden causar problemas graves y potencialmente mortales en los mencionados procedimientos médicos, ya que estos pueden generar reacciones inmunológicas adversas importantes, como la hemólisis del glóbulo rojo, con la consiguiente anemia, lo cual puede poner en riesgo la vida del paciente receptor. Las pruebas que se realizan utilizando varias técnicas avanzadas que permiten la detección precisa de los anticuerpos, como por ejemplo la microaglutinación en tubo o la citometría de flujo, son algunas pruebas que se ocupan. Además, el desarrollo de tecnologías aún más innovadoras como la secuenciación del ADN está avanzando en la detección temprana de estos anticuerpos y en la personalización de los distintos tipos de tratamientos. Todo esto se lleva a cabo en laboratorios especializados, dotados de equipos de alta tecnología y personal altamente capacitado. La colaboración estrecha entre los profesionales médicos y los especialistas en inmunohematología es fundamental para garantizar el éxito de estos procedimientos y para brindar la mejor atención posible a los pacientes.
Yo sé que el día de hoy ha sido harta información para un video tan corto, pero es importante entender justamente este tema de los antígenos, anticuerpos, glóbulos rojos, en el fondo anticuerpos irregulares. Siempre se habla en el fondo, no, sabes que soy un O positivo, soy un A positivo, o muchas personas tampoco saben. Ahora, ¿esto involucra que no se pueda donar sangre en algunos grupos? No, 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 no. Este tema de los anticuerpos, de los distintos grupos sanguíneos, no involucra que no pueda donarse sangre. Al contrario, en el fondo es útil tener distintos tipos de grupos sanguíneos en los bancos de sangre, justamente porque no solamente es un tema de donar sangre, sino también de recibir. Ahora, obviamente hay algunas contraindicaciones para poder en el fondo hablar de donar sangre bajo algunas circunstancias. Y es por eso también que te voy a dejar un video respecto a ese tema. Doctor Samia, tu canal de información médica. Nos vemos pronto.